No, apreté pero no se grabó. Ahí sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Listo, gracias. Bueno, les decía, esto es para aldehídos y cetonas, ¿sí? Recordemos entonces que las reacciones de adición nucleofílica a aldehídos y cetonas se daban, por supuesto, por el ataque de un nucleófilo al carbono carbonílico, que es un carbono que tiene una densidad de carga positiva, es decir, un carbono electrofílico. Que esas reacciones podían darse por dos tipos de catálisis, es decir, se daban o aumentando la nucleofilicidad del nucleófilo, y eso es en medio básico o neutro, pero generalmente en medio básico, en donde entonces lo que tiene carga es el nucleófilo. Esto hace que sea mucho más reactivo para el ataque a un centro con carga positiva. Entonces el mecanismo es el que figura arriba, ¿sí? Esta es una diapositiva de las que les mostró Rosana hace unas clases. La otra posibilidad, cuando el nucleófilo no puede ser activado o cuando el carbonilo no es lo suficientemente reactivo, es protonar el carbonilo, ¿sí? De esa manera lo que se aumenta es la electrofilicidad del carbonilo, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Tenemos acá abajo, las voy a dibujar acá, tenemos el carbonilo con su forma resonante, en donde tenemos la densidad de carga positiva que explica por qué es atacado por nucleófilos. Ahora, si protonamos el carbonilo, esto va a estar, digamos, también podemos plantear una forma resonante, en donde la carga positiva está sobre el carbono en vez de sobre el oxígeno, y vemos por qué esta forma es más reactiva que esta que tiene una distribución de cargas. Y entonces, dos tipos de catálisis. O aumentamos la nucleofilia, haciendo la reacción en medio básico, o aumentamos la electrofilia del carbonilo, haciendo la reacción en medio ácido. Es decir, o se protona el carbonilo, o se activa el carbonilo por su protonación, o se activa el nucleófilo aumentando la carga negativa. Bueno, esto es lo que ustedes vieron para aldehídos y cetonas. Algo muy similar ocurre cuando hablamos de derivados de ácidos, precisamente porque el primer paso es el mismo, el ataque por parte de un nucleófilo. Entonces, no quiere pasar. Vamos a ver tres mecanismos generales. No quiere decir que sean todos diferentes, sino que tienen pequeñas variaciones uno con el otro. El primero es el medio neutro, es decir, cuando no tenemos ninguna catálisis. Esto ocurre cuando el derivado de ácido es lo suficientemente reactivo como para no necesitar que sea activado ni el nucleófilo ni el carbonilo. Cuando esto es así, el nucleófilo no tiene carga, es una especie neutra, que ataca al carbono carbonílico, se forma este intermediario tetraédrico protonado, se pierde el protón, que está unido al nucleófilo, y una vez que tenemos este intermediario tetraédrico con la carga negativa en el oxígeno, se regenera el carbonilo, se va el sustituyente I, y me queda entonces el otro compuesto, el otro derivado, ¿sí? Nuevamente, es una sustitución porque se sustituye al grupo I por el grupo NU, o sea, por el nucleófilo. Y es electrofílica porque es, digamos, el nucleófilo ataca un centro con carga, es nucleofílica porque ataca un centro con carga positiva. Entonces, esto es cuando es el medio neutro. ¿Cuándo pasa esto? Cuando los compuestos, cuando el derivado de ácido es muy reactivo, o sea, para el caso de cloruros de ácido, y para el caso de cloruros o bromuros de ácido, y para el caso de anhídridos. Que son, recuerden, los más reactivos de toda la familia de ácidos y derivados. Para todo el resto, la catálisis puede ocurrir en medio ácido o en medio básico. La catálisis
En medio básico, como dijimos, es el nucleófilo el que se activa porque tiene carga. Entonces, es un nucleófilo con carga negativa que ataca a un carbono carbonílico, se forma el intermediario tetraédrico y se regenera el carbonilo con pérdida del grupo saliente. Entonces, fíjense que es algo similar acá, nada más que como el nucleófilo queda sin carga, porque ya tenía carga negativa, como que pasamos directamente a este paso. Cuando el nucleófilo no puede tomar una carga negativa, la catálisis ocurre en medio ácido. En medio ácido, entonces, el primer paso, al igual que para carbonílicos, para aldehídos y cetonas, lo primero que ocurre es la protonación del carbonilo, ¿sí? La activación del carbono carbonílico. Cuando el carbono carbonílico se activa, entonces es susceptible de ataque por un nucleófilo. Ahora, como estamos en medio ácido, este nucleófilo está protonado, lo que no quiere decir que tenga carga, puede o no tener carga, pero generalmente no la tiene. Si yo protono un nucleófilo, lo hago mucho menos reactivo frente a un carbonilo. Entonces, el nucleófilo es una especie neutra que va a atacar al carbonilo, se forma este intermediario tetraédrico, el siguiente paso es la desprotonación del nucleófilo, y acá tenemos un paso adicional que hasta ahora no habíamos visto, que es que se protone el grupo saliente, ¿sí? De esta manera se convierte en un mejor grupo saliente. Entonces se protona ahí, y ahora regenero el carbonilo, ¿sí? Obtengo nuevamente la especie carbonílica protonada, pero ahora con el nucleófilo en vez del grupo I, y finalmente en una reacción ácido-base recupero el derivado de ácido sin protonar. Bueno, quiero que prestemos bastante atención a esta reacción, porque la vamos a usar bastante. Fíjense cuando llegamos a este punto, que es el famoso intermediario tetraédrico, que yo les puse que necesitábamos protonar, o que el grupo saliente se protonaba para convertirse en un mejor grupo saliente, y de esa manera irse, digamos, salir. Sin embargo, si nosotros miramos la reacción para este lado, lo que vemos es que se puede protonar el nucleófilo. Es decir, todas estas reacciones, las reacciones de sustitución en medio ácido, son todas reacciones reversibles. Todos los pasos son reversibles. Y lo que define cuál de las dos, o para qué lado la reacción va a ocurrir, es precisamente lo que pasa en este punto. ¿Cuál de los dos se protona? Si se protona I o si se protona NU. Si se protona I, seguimos avanzando. Si se protona el nucleófilo, volvemos para atrás. Como I y NU muchas de las veces son similares en cuanto a su reactividad, finalmente lo que tenemos que hacer para desplazar el equilibrio para un lado o para el otro es consumir la especie que se va formando. Es decir, si queremos desplazar el equilibrio hacia la formación de productos, debemos intentar o bien eliminar esta especie, IH del medio de reacción, o bien agregar el nucleófilo en mucha mayor cantidad. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahora estamos hablando de entidades digamos, generales, estamos hablando de I, de NU, y no le estamos poniendo nombre y apellido. Lo que vamos a ver a lo largo de toda la clase es cómo proceden las distintas reacciones. Pero bueno, quisiera que ustedes le presten atención a esta transparencia, bueno, por ahí ahora no, pero cuando termine la clase o cuando estén repasando, porque parecería que hay muchos mecanismos diferentes, sin embargo el mecanismo es el mismo, con una pequeña variación dependiendo del medio, ¿sí? De las condiciones de pH en la que se haga. Y si lo observan bien, es todo predecible, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que en un medio ácido lo que tengo que protonar es el carbonilo, en un medio básico tengo que tener en cuenta que el nucleófilo está cargado. Todo lo demás son pasos que deberían ser predecibles. Este es el mecanismo que se utiliza para las reacciones de ésteres y para amidas. Bueno, volvamos entonces a hablar de los distintos grupos de compuestos. Los halogenuros de acilo. Bueno, los más comunes, y por eso la mayoría de los ejemplos están dados con los cloruros, pero sin embargo
es posible tener cloruros y bromuros. El resto es un poquito más complicado, menos útil. Pero el bromuro y el cloruro es el que se usa usualmente. Se nombran definiéndolos como halogenuros de y reemplazando la terminación ico de los ácidos por la terminación ilo. De esta manera, el derivado del ácido acético será el cloruro de acetilo. El del ácido benzoico será el bromuro de benzoilo. Y cuando se lo denomina como ácido ciclohexano carboxílico, será el cloruro de ciclohexano carbonilo. ¿Sí? Siempre reemplazan la terminación ico por hilo. ¿Cómo se sintetizan? Recuerden que habíamos dicho, yo les había mostrado, a ver si podemos volver a la transparencia bastante atrás, en esta, les había dicho que era fácil realizar las distintas interconversiones entre los miembros de esta familia, partiendo del más reactivo hasta llegar al menos reactivo. Que sin embargo, ir para atrás era imposible, difícil porque las amidas son muy poco reactivas como para ser convertidas en forma directa en alguno de los otros derivados. Sin embargo, también les dije que cualquiera de estos se hidroliza más o menos fácilmente en medio ácido o en medio básico para dar los ácidos carboxílicos, y que había maneras sencillas de convertir el ácido carboxílico en un cloruro de ácido. Bueno, entonces esta es la reacción que vamos a ver en primer lugar. ¿Cómo sintetizo al cloruro de ácido? Esto utilizo cualquiera de estos tres reactivos, el cloruro de tionilo, el tricloruro de fósforo o el tribromuro de fósforo. Las reacciones proceden, la verdad, que fácilmente y con buenos rendimientos. De todas ellas, la que más se utiliza es el cloruro de tionilo, porque los productos secundarios que se forman son productos gaseosos, de manera que son más fáciles de eliminar. No solamente facilitan la purificación del cloruro de ácido correspondiente, sino que al eliminarse del medio de reacción, precisamente porque son gases, desplaza el equilibrio de la formación de productos. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Por qué decimos que esta reacción sí se puede hacer, a pesar de que dijimos que el derivado del ácido es la especie más reactiva y que sería como difícil ir para atrás, o sea, que un cloruro ataque al ácido y que se vaya el oxidrilo en vez de irse el cloruro? Bueno, eso así no ocurre. Yo no puedo atacar con el cloruro al ácido y pretender que el cloruro se quede pegado y el oxidrilo se vaya, porque el cloruro es mucho mejor grupo saliente y porque esta especie es mucho más reactiva y la reacción va a revertir. Lo que tengo que hacer entonces es convertir a este oxidrilo en un buen grupo saliente. Y eso es lo que hace el cloruro de tionilo. El primer paso, fíjense que es el ataque de este oxidrilo al azufre, ¿sí? Y acá es nuevamente una sustitución nucleofílica, en la cual lo que se sustituye es el cloruro del tionilo por este grupo. ¿Sí? Entonces ocurre un ataque a este azufre y se va el cloruro. Se forma esta especie, este clorosulfito, que convierte a este oxidrilo en un buen grupo saliente. Entonces el siguiente paso es el ataque por el cloruro, se forma un intermediario tetraédrico, y ahora se regenera el carbonilo, este par de electrones vienen acá, y se forma el dióxido de azufre, y este se va como cloruro. Entonces la reacción puede ocurrir porque yo transformé el oxidrilo en un buen grupo saliente. Y además, por una cuestión de balance de masas, como este dióxido de azufre se elimina, la reacción se desplaza hacia la formación de productos.
En cuanto a la reactividad, dijimos que es de la familia de los derivados, es el más reactivo, y esto es porque el cloro, por efecto, al ser electronegativo, aumenta la reactividad del carbonilo por efecto inductivo. Y por otro lado, de las tres formas de resonancia posibles que encontramos para el cloruro, recuerden, el carbonilo con la carga positiva en el carbono y la negativa en el oxígeno, y aquella contribución en la cual el par de electrones del cloro forma el doble enlace con el carbono, quedándose el cloro con la carga positiva. ¿Sí? Estas son las especies resonantes para cualquier derivado de ácido. Para el cloruro, esta especie de acá es la que menos contribuye al híbrido de resonancia, porque el cloruro es tan electronegativo que no es capaz de donar sus electrones en resonancia. Al esta especie contribuir poca, los que contribuyen mucho son estas dos, que son las que justifican la reactividad del carbonilo. Por otro lado, al ser un grupo solo, un único átomo, no hay impedimento estérico, y además el cloruro es un muy buen grupo saliente. Entonces, por todos estos motivos, el cloruro de ácido es el más reactivo de toda la familia de compuestos. De esa manera, el cloruro de ácido puede sufrir todas las reacciones de interconversión. Puede ser tratado con agua para formar el ácido, en el cual se reemplazó el cloruro por el oxidrilo. Puede ser tratado con un alcohol para dar un éster, y se reemplazó el cloruro por un alcóxido. Puede ser tratado con amoníaco o con una amina para dar una amida. O puede reducirse, esta es la reacción que tiene un mecanismo levemente diferente que vamos a mirar al final de la clase, pero nuevamente es una reacción de sustitución. Bueno, cuando el cloruro de ácido se reduce, da lugar a la formación de un alcohol, que no, insisto, la vamos a ver más adelante. De los tres mecanismos posibles que vimos hace unos minutos, como el cloruro de ácido es muy reactivo, todas las reacciones ocurren en medio neutro sin necesidad de catálisis. ¿Sí? Entonces, cuando el cloruro de ácido se hidroliza, es atacado por una molécula de agua. Fíjense que el agua la tenemos como especie neutra. ¿Sí? Les estoy mostrando los dos para que ustedes vean la equivalencia entre los dos mecanismos. Ataca entonces la molécula de agua, se forma esta especie protonada, se desprotona, se recupera el carbonilo y se elimina el grupo, en este caso el cloruro, con formación del ácido clorhídrico. Acá me olvidé de reemplazar el I por un cloro, pero bueno, ténganlo en cuenta ustedes que este I es el cloro. Entonces, esta reacción ocurre muy fácilmente y de hecho la mayoría de los cloruros de acilo tienen que ser guardados en medios anhidros porque se hidrolizan a temperatura ambiente con trazas de humedad. En la mayoría de estas reacciones ustedes van a ver que se agrega, no en la hidrólisis, pero en muchas de estas reacciones se agrega una base como la piridina o la trietilamina, es decir, es una amina terciaria no nucleofílica, y la base se agrega no con fines catalíticos, sino para captar este ácido clorhídrico y desplazar el equilibrio hacia los productos. ¿Sí? Entonces se agrega nada más que para neutralizar esto, y no para catalizar la reacción. El cloruro de ácido puede ser tratado con un ácido para formar un anhídrido, y el mecanismo es el mismo. El ácido ataca, se forma el intermediario tetraédrico protonado, se desprotona, se recupera el carbonilo, formándose ácido clorhídrico y el anhídrido. Forma ésteres por tratamiento con alcoholes, y el mecanismo es el mismo. ¿Sí? Yo se los escribo todos para que ustedes los vean con tranquilidad cuando terminan la teórica, pero no los vamos a ver en detalle porque es siempre el mismo. Y puede ser tratado con amidas, puede ser tratado con aminas para formar amidas.
Nuevamente, la reacción es la misma, se protona, se forma el intermediario tetraédrico, se recupera el carbonilo, y generalmente esta amina, por eso agregué este paso de reacción, porque al estar formándose ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico va a reaccionar con parte de la amina que colocamos para la reacción, consumiendo un mol de la amina para formar el clorhidrato de la amina correspondiente. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta esto, como yo estoy haciendo la reacción y en la reacción se genera ácido clorhídrico, tengo que tener en cuenta que un mol de la amina se va a consumir para neutralizar este ácido. El otro lo usaremos para la reacción. Bueno, ¿qué pasa con las reducciones? Recuerden que los aldehídos y cetonas reaccionan con borhidruro para dar alcoholes. ¿Sí? Esta reacción también la vieron con Rosana. El hidruro actúa como nucleófilo atacando el carbono carbonílico, se forma esta especie tetraédrica, pero como en el caso de los aldehídos y cetonas no tengo ningún grupo saliente, la especie queda acá, se protona el oxidrilo y se forma un alcohol. Es decir, es una adición al carbonilo de un mol de hidrógeno. ¿Sí? Por más que el reactivo no sea hidrógeno gaseoso, sino el hidruro de litio, el borhidruro de sodio o el hidruro de litio y aluminio, formalmente la reacción es como una adición de hidrógeno al carbono carbonílico. Así como dijimos también en las reacciones de sustitución que los aldehídos y cetonas quedaban acá, mientras que los ácidos y derivados, al tener un buen grupo saliente, daban reacciones de sustitución. Lo mismo pasa con el tratamiento con hidruros. El primer paso entonces es el ataque del hidruro, se forma este intermediario tetraédrico, nada más que como tenemos un buen grupo saliente, el segundo paso será la regeneración entonces del carbonilo con la formación de una especie aldehídica. Ahora bien, también vimos en la clase anterior que los aldehídos y cetonas son más reactivos que los ácidos y derivados frente al ataque por nucleófilos. Con lo cual, si yo formé un aldehído, el primero en reaccionar con el segundo mol de hidruro de litio y aluminio va a ser el aldehído. Lo que significa que es imposible con estos reactivos frenar la reacción en la obtención del aldehído. Entonces, una vez que se generó el aldehído, un mol de hidruro de litio y aluminio atacará a este aldehído y se obtendrá el alcohol primario. De manera tal que si yo parto de un derivado de ácido y lo trato con un hidruro metálico, como es el hidruro de litio y aluminio, obtengo el alcohol primario. Entonces, dos cosas importantes que dije acá, por ahí no las recalqué. Los ácidos y derivados son menos reactivos que los aldehídos y cetonas. Y eso lo habíamos visto la vez pasada. Al tener grupos que tienen generalmente pares de electrones, al revés de lo que pasa con aldehídos y cetonas, que tienen grupos que por efecto inductivo donan electrones. Bueno, los ácidos derivados no reaccionan con hidruros suaves como son el borhidruro de sodio, sino que requieren de hidruros más potentes, como es el hidruro de litio y aluminio, para dar, mejor dicho, para reducirse requieren de condiciones más potentes. El hidruro de litio y aluminio es un reductor mucho más fuerte, que de hecho también requiere de atmósferas inertes, porque con agua da reacciones del tipo explosivas, muy fuertes, muy exotérmicas. De manera tal que una vez que se obtiene entonces en primer lugar el aldehído, lo primero que va a reaccionar va a ser el aldehído. Es decir, cuando tenga
cantidades equivalentes de ambos. El primero en reaccionar va a ser el aldehído, y no voy a poder frenar la reacción en la obtención del aldehído, sino que se formará finalmente el alcohol primario. Bueno, los anhídridos. Los anhídridos es como si 2 moles de ácidos se condensaran con pérdida de una molécula de agua. ¿Sí? Fíjense que los anhídridos tienen un oxidrilo en el medio y un carboxilato, un carboxilo de ambos lados. Los anhídridos pueden ser simétricos o asimétricos. Los simétricos son aquellos en los cuales los ácidos de cada lado de la molécula son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ambos provienen del ácido acético. El anhídrido se denomina anhídrido acético. En el de la derecha, de nuevo, es simétrico, ambos provienen del ácido benzoico. El anhídrido se llama anhídrido benzoico. Pero este de acá, el de abajo a la izquierda, tiene por un lado el acético, por el otro lado el benzoico. Este es un anhídrido mixto y se llama anhídrido acético benzoico, ¿sí? Los nombres de las dos partes y por orden alfabético. Hay especies cíclicas como esta que proviene del ácido succínico, que es un ácido, sería el butanodioico, ¿sí? Entonces, un ácido de 4 carbonos con funciones ácidas en los dos extremos, que se condensan con pérdida de una molécula de agua para dar un anhídrido que se denomina anhídrido succínico. Bueno, se pueden sintetizar por por reacción de 2 moléculas de ácido con pérdida de una molécula de agua. Y como vimos en la clase anterior, son más reactivos que los ácidos, pero menos que los cloruros de ácido. En una reacción de sustitución nucleofílica, atacamos a cualquiera de los 2 carbonilos, ¿sí? Se produce el intermedio tetraédrico y después se pierde un anión carboxilato. O sea, el carboxilato es del grupo saliente. Como dijimos, se pueden sintetizar calentando 2 moles del ácido correspondiente, en este caso y en este ejemplo será el ácido acético. El calentamiento es para precisamente que se produzca esta pérdida de la molécula de agua. Sin embargo, no es la forma más general, más común de hacerla, y mucho menos si lo que necesitamos son anhídridos mixtos, ¿sí? Entonces, la forma más fácil, que da mejores rendimientos, es utilizar el cloruro de ácido y tratarlo con un carboxilato. Entonces, la reacción será la misma que vimos recién cuando hablábamos de reactividad de cloruros de ácido, que decíamos que podía formar anhídridos. ¿Sí? En este caso la reacción puede ocurrir en medio ácido, o puede ocurrir en medio neutro, o en medio levemente básico. El carboxilato ataca al carbonilo, se forma el intermediado tetraédrico, se va el fluoruro como grupo saliente y se forma el anhídrido. Los anhídridos entonces también pueden sufrir todas las reacciones que vayan del ácido para abajo. Es decir, se pueden hidrolizar en presencia de agua para dar el ácido, puede dar lugar a la formación de ésteres por reacción con un alcohol, a la formación de amidas por reacción con una amina, o se pueden reducir dando lugar a la formación de alcoholes. Como son muy reactivos, la reacción ocurre en medio neutro, sin catálisis, ¿sí? Esta es la primera de las que vimos anteriormente. Entonces, en el caso de la reacción de la hidrólisis, el primer paso es el ataque con la molécula de agua, se forma el intermediario protonado, se desprotona, se regenera el carbonilo y se obtiene el ácido por un lado y el otro ácido por otro lado.
En el caso de la formación de alcoholes es exactamente igual, pero reemplazamos el NuH por el alcohol. ¿Sí? Ataque, se protona, se desprotona, se regenera el carbonilo y se forma, por un lado, el éster y por el otro lado, el ácido. ¿Sí? Entonces, esta reacción, como verán, es útil en el caso de los anhídridos simétricos, porque si no, no puedo controlar a cuál de los dos carbonos va a atacar el alcohol. Y entonces, si yo lo que necesito es formar un éster, voy a partir de un anhídrido simétrico para asegurarme que el éster que obtengo es el que yo necesito. Análogamente, la formación de amidas, la amina ataca, se forma el intermediario tetraédrico, se desprotona, se regenera la amida más el ácido. La reacción por excelencia con los anhídridos es la reacción de acetilación. Para eso se utiliza el anhídrido acético, que es capaz de reaccionar tanto con alcoholes como con aminas para dar ésteres o amidas. Entonces, por ejemplo, en este caso el ácido salicílico, ¿sí?, se acetila en presencia de anhídrido acético, el que reacciona es el alcohol, ataca el carbono carbonílico, se produce la sustitución y lo que se obtiene es el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina, más el acetato. Fíjense que la reacción, como les decía antes, se realiza en presencia de una base. ¿Me escuchan? Me dice que la conexión es inestable. Pero bueno. La reacción se hace en presencia de una base, pero la base generalmente es una piridina o una amina terciaria, de manera que lo que hace es captar el ácido que se está formando, lo neutraliza, pero al mismo tiempo no ataca al anhídrido que forma parte de la reacción. ¿Sí? Se supone que cualquier otra amina podría atacar al carbono del anhídrido. Entonces se utiliza una amina generalmente terciaria que no pueda atacar al carbonilo. Bueno, esta reacción es análoga, pero en vez de un alcohol tenemos una amina, ataca el carbono carbonílico y se forma una acetamida. Por otro lado, los ésteres también reaccionan con hidruros. El primer paso entonces será el ataque del hidruro al carbono carbonílico. Se produce la sustitución en la que se obtiene un mol de aldehído y un mol de carboxilato. Este aldehído, al igual que en el caso anterior, sigue reaccionando y se reduce al alcohol. Como es lo mismo, cualquiera de los dos, se atacan los dos carbonilos. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tenemos un anhídrido cíclico, cuando se hace reaccionar con hidruro de litio y aluminio, que muchas veces se abrevia así, LAH, se obtienen los dos alcoholes, ¿sí? Pero siempre alcoholes primarios, ¿sí? Porque son ataques de dos moles de hidruro, no serían 2 moles de hidruro, sino de 2 hidruros. ¿Sí? Entonces, si atacan 2 hidruros, quiere decir que el alcohol necesariamente va a ser primario. ¿Cómo vienen, chicos? ¿Me están siguiendo bien? Sí, más o menos, es un poco mucho, pero sí, sí. Sí, ya sé que es mucho, pero bueno. Cuando ustedes tengan tiempo de leerlo con tranquilidad, van a ver que las reacciones son todas iguales. En cuanto a los ésteres se producen entonces formalmente por condensación de un ácido con un alcohol. De manera tal que cuando nosotros, la fórmula del éster es esta que está acá, vemos que esta parte de acá es la que proviene del ácido, mientras que esta parte de acá es la que proviene del alcohol. Entonces, cuando nosotros queremos nombrar un éster, primero tenemos que hacer esta distinción, ver cuál era el ácido y
cuál era el alcohol. En este caso en particular, el ácido era el acético, el alcohol era el etanol. El éster se nombra como, mejor dicho, como un carboxilato, en este caso acetato de etilo. ¿Sí? Entonces, donde se reemplaza la terminación ico del ácido por ato, y el resto se lo nombra como un sustituyente, o sea, como un alquilo. Entonces, en este caso será el acetato de etilo. En esta parte de acá, nuevamente, el del medio es el ácido, en este caso será un diácido, y el de las puntas son alcoholes, el alcohol será el metanol, así que será de metilo, y el ácido es el ácido malónico, entonces el éster se denominará malonato de, y como tenemos dos, en este caso, dimetilo. Por otro lado, hay casos en los cuales, si el oxidrilo está en la misma molécula que el ácido, se pueden formar ésteres cíclicos. A estos ésteres cíclicos se los denomina lactona. Entonces se nombran sacando la palabra ácido, reemplazando la terminación ico por lactona. Entonces, en este caso, el ácido es el pentanoico, en particular es el 1, 2, 3, 4, 5 hidroxipentanoico o gamma hidroxipentanoico, de manera tal que la lactona será, sacamos la palabra ácido y colocamos o el 5 o el gamma y lo nombramos como pentanolactona. ¿Sí? Entonces esta será la gamma pentanolactona o 5 pentanolactona. Si la función hidroxi ya no la nombramos porque está incluida en el nombre lactona. En este caso, y vamos a olvidarnos de los metilos, el ácido será el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces será el ácido pentanoico con un oxidrilo en 1, 2, 3, 4 o gamma. Es decir, el ácido es el 4-hidroxi, 2-metil pentanoico. La lactona será la 2-metil, 4-pentanolactona. ¿Sí? Entonces, el 2-metilo lo seguimos, lo tenemos que poner, lo que no ponemos es el hidroxilo. Bueno, ¿cómo se sintetizan? Los ésteres generalmente se preparan desde los ácidos, pero tengo más de una manera. La primera es la secuencia que vimos antes. Convierto el ácido en el compuesto más reactivo, es decir, en el cloruro de ácido, y ahora sí, a este cloruro de ácido lo trato con alcohol para dar el éster. Este es el método más general, es el que nos indica la tablita esa que les mostré la clase pasada y que volví a mostrarles ahora. Es decir, si tengo que sintetizar un éster, parto del compuesto que está arriba en reactividad. Si no tengo el que está arriba de reactividad, porque lo que tengo es un ácido, entonces al ácido lo convierto en el cloruro y al cloruro lo convierto en un éster. Sin embargo, yo puedo hacer reaccionar el ácido en presencia de un alcohol en exceso, de manera de desplazar el equilibrio a la formación del éster, por mecanismos que vamos a ver a continuación. El mecanismo es el mismo, nada más que la reacción, vamos a ver que para que proceda tiene que tener un exceso de este alcohol. Con lo cual la reacción se puede llevar a cabo, pero está limitado a alcoholes simples. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito tanto exceso para desplazar el equilibrio hasta la formación del éster, que no puedo colocar acá un alcohol que tardé un montón en sintetizarlo, o un alcohol del cual tengo muy poca cantidad de sustancia. Y por último, otro método que, digamos, es una reacción que da bastante bien,
es convertir al ácido en el carboxilato, el medio básico, y hacer que éste ataque nucleofílicamente a un cloruro a un halogenuro de alquilo mediante una reacción SN2. ¿Sí? Es decir, convirtiendo el ácido en su carboxilato, lo convierto en un buen nucleófilo. En presencia de un halogenuro de alquilo, mediante una reacción SN2, se puede formar el éster. ¿Por qué digo que está limitado? Porque necesito que el halogenuro de alquilo sea reactivo frente a la SN2. Generalmente esto se da cuando el halogenuro es primario. Cuando es secundario, en presencia de una base, empezamos a tener competencias con otras reacciones. Entonces son 3 métodos diferentes para sintetizar ácidos. Lo que sí, si prestan atención a los colores, fíjense que a diferencia de las otras dos, en el caso de esta última, de la SN2, el oxígeno del éster proviene del ácido y no del alcohol. Porque en este caso no tenemos alcohol. Mientras que en las otras dos, el oxígeno del éster sí proviene del alcohol. Bueno, además de la reacción a partir de los cloruros de ácido, que ya la vimos, los ésteres se pueden sintetizar a partir de ácidos carboxílicos por reacción con alcohol en medio ácido. A este método se lo denomina esterificación de Speicher. Es un mecanismo totalmente reversible. ¿Sí? Entonces, ocurre en medio ácido, de manera que entonces se coloca el ácido con un alcohol y una catálisis ácida, se obtiene el éster más agua. Nuevamente, si prestamos atención a los colorcitos, el oxígeno que que queda unido al carbonilo, es el del alcohol, no el del ácido. La reacción entonces va a ocurrir mediante este mecanismo que vimos, el último de los 3 generales que vimos, es decir, una catálisis ácida con un nucleófilo neutro. ¿Sí? Acá reemplacé el NuH por el alcohol y el I por el ácido. Se protona, ataca el alcohol, se desprotona, me da el intermediario tetraédrico, y ahora el que se protona es la molécula de agua, se regenera el carbonilo y se va el agua como grupo saliente. Finalmente se desprotona el carbonilo y da el éster. Bueno, y acá está lo que les decía. Es totalmente reversible porque en este punto, dependiendo si lo que se protona es el oxidrilo o el alcóxido, la reacción va a proceder hacia los productos o va a revertir hacia los reactivos. ¿Sí? Si se protona el agua, la reacción sigue; si se protona el alcohol, la reacción revierte. Y es por eso que yo les decía también que esta reacción es útil solo si el alcohol que yo coloco lo puedo colocar en un gran exceso, porque es la única manera que tengo de desplazar el equilibrio hacia los productos. No solamente lo coloco en exceso, sino que lo que se utiliza es esta trampa, un aparato especial, un destilador especial, un reactor especial, que se llama DINSMARK, que lo que hace es permitirme eliminar el agua a medida que se está formando. Entonces, no solamente agrego el alcohol en exceso, sino que además eliminar el agua que se va formando, sigo desplazando la reacción hacia los productos. Los ésteres, nuevamente, van a dar una serie de reacciones. Una de ellas es la hidrólisis, para dar ácidos. Pueden reaccionar con otros alcoholes para formar ésteres diferentes. ¿Sí? Fíjense que el R es diferente, en reacciones que se denominan transesterificaciones. Puede reaccionar con aminas para dar amidas, y pueden reducirse para dar alcoholes. Son menos reactivos entonces que los cloruros de ácidos y los anhídridos. Como no son tan reactivos como los ésteres, como los cloruros de ácido y los anhídridos, no reaccionan en medios neutros, sino que requieren de una catálisis, que puede ser básica o ácida.
Va a ser básica cuando los nucleófilos sean el agua, el alcohol o aminas, ¿sí? Va a ser ácida cuando la reacción requiera de agua, o sea, con la reacción de hidrólisis o la transesterificación. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer una formación de amidas en medio ácido? Porque tendría a la amina protonada y no actuaría como nucleófilo. ¿Sí? Entonces, puedo formar amidas por reacción de ésteres con aminas en medios básicos, no en medios ácidos. Cualquiera de las otras dos, como ni el alcohol ni el agua se van a protonar, puedo realizarla en cualquiera de los dos medios. Bueno, entonces los ésteres se hidrolizan en medio ácido y en medio básico para dar un ácido carboxílico y un alcohol. Cuando la reacción se realiza en medio básico, se la denomina saponificación. Y ahora vamos a ver que al revés de la hidrólisis en medio ácido, la hidrólisis en medio básico es irreversible. Porque tenemos el éster, puede ser en medio básico o en medio ácido. En ambos casos se obtiene el ácido y el alcohol. ¿Cómo es la hidrólisis en medio ácido? Bueno, como la que vimos antes, nada más que ahora reemplazamos el nucleófilo por una molécula de agua. Entonces partimos del éster, protonamos, ataca el agua, ¿sí? Todos los pasos que vimos anteriormente. En este paso se protona, en vez de protonarse el oxidrilo, se protona el alcohol y la reacción sigue hacia los productos. Si ustedes comparan esto con lo que vimos antes, con la reacción de esterificación de Fischer, vemos que es exactamente la inversa, ¿sí? Entonces, esta es la hidrólisis de ésteres en medio ácido. Si yo la miro al revés, es la esterificación de Fischer. Si la reacción de un ácido con un alcohol, el medio ácido. Nuevamente la reacción es completamente reversible. Ahora, como yo en la hidrólisis siempre puedo agregar agua en exceso, generalmente puedo obtener la formación de la hidrólisis, aunque nunca en forma completa. El medio básico, entonces, la catálisis es la catálisis básica, donde la especie carbonílica es neutra, pero el nucleófilo está con carga negativa. En este caso será entonces un oxidrilo. Partiendo del éster, el oxidrilo ataca, se forma el intermediario, se produce la salida del alcóxido, con la obtención, ¿sí? Esto será un equilibrio ácido-base, el ácido es más fuerte como ácido que el alcohol, así que se transfiere el protón desde el ácido al alcóxido, obteniéndose el carboxilato y el alcohol. Y acá es lo que yo les decía, que esta reacción, la hidrólisis de ésteres en medio básico, es irreversible. Es irreversible porque una vez que obtenemos el carboxilato, y si ustedes recuerdan la escala esa que vimos al principio de velocidad de reacción frente a este tipo de sustituciones, el carboxilato era el último, el menos reactivo de todos, menos reactivo todavía que las amidas. ¿Sí? Y esto era debido a la resonancia interna que tiene el anión carboxilato. Entonces, la reacción es irreversible, no porque alguno de sus pasos sea del todo irreversible, sino porque esta última parte está muy desplazada hacia los productos. Simplemente es una reacción ácido-base, en el cual el ácido, como ácido es mucho más fuerte que el alcohol, entonces se desplaza hacia los reactivos, y ahora sí el carboxilato no es reactivo frente a la sustitución, no va a ser atacado por una molécula de alcohol. Entonces, si yo trato a este éster con agua en medio ácido, voy a obtener el ácido y el alcohol,
pero ambas especies, tanto el ácido como el éster, van a estar presentes en el equilibrio. Mientras que si yo lo trato en medio básico, voy a obtener una hidrólisis prácticamente total. ¿Sí? Por eso van a ver que las reacciones de hidrólisis de ésteres ocurren casi todas en medio básico, porque nos garantiza obtener hidrólisis total. Bueno, una reacción similar es la reacción de transesterificación, en la cual, en vez de tener acá una molécula de agua, tenemos otro alcohol. Simplemente se sustituye este grupo alcohol por este. Se obtiene otro éster con una diferente porción en la parte alcohólica. Por eso se denomina transesterificación, porque se reemplaza uno por otro. Nuevamente la reacción puede ocurrir tanto en medio ácido como en medio básico. En medio ácido, por la reacción de catálisis ácida que vimos antes, en la cual el primer paso es la protonación del carbonilo, y el alcohol está como especie neutra, y en medio básico, en vez de atacar con un alcohol, atacaremos con un alcoxilo. ¿Sí? Pero los mecanismos son los mismos que vimos que estuvimos viendo para la hidrólisis en medio ácido o la hidrólisis en medio básico. Por último, pueden reaccionar con amoníaco o con aminas. Perdón, acá debería decir aminas, no amidas, ¿sí? Amoníaco y aminas para dar amidas. La reacción puede ocurrir, pero es lenta y requiere de un calentamiento prolongado. Normalmente ocurre sin catálisis porque la misma amina proporciona el medio básico. ¿Sí? No puedo realizar una catálisis ácida porque significaría protonar a la amina. Entonces, tampoco tiene sentido trabajar con un medio más básico porque la amina no se va a desprotonar, así que el nucleófilo va a ser un nucleófilo neutro. Por eso decimos que el mecanismo es el mecanismo de sin catálisis, aunque el medio no es neutro exactamente porque el pH se lo da la amina. Bueno, ataque el amoníaco, todo el mismo mecanismo que antes, se forma una amida y el alcohol. Si el nucleófilo es el amoníaco, la amida será primaria. Si el nucleófilo es una amina primaria, la amida será secundaria. Si el nucleófilo es una amina secundaria, la amida será terciaria. Los ésteres también pueden reducirse con hidruros metálicos. Se usan dos equivalentes, como en el caso de todos los derivados de ácido, y también se obtienen alcoholes. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, se produce el ataque nucleofílico del hidruro, el intermediario tetraédrico, se obtiene el aldehído, y el aldehído más el alcohol, y el aldehído sigue reaccionando con obtención del alcohol primario. ¿Sí? Entonces, la reducción de un éster con hidruro de litio y aluminio me da lugar a la obtención de los dos alcoholes. El alcohol que ya estaba acá, que no se reduce, sino que se hidroliza, no es una hidrólisis, pues no hay agua, pero se sustituye, y el alcohol que proviene de la reducción del carbonilo. En este caso, entonces, el R que es el que viene del éster, y el metanol. Bueno, vamos a frenar entonces hasta las 4:05, hacemos un pequeño descanso, y bueno, entonces, ácidos carboxílicos. Bueno, de los ácidos ya hablamos bastante al principio de la clase pasada, así que vamos directamente a las reacciones. Bueno, el ácido carboxílico puede sufrir reacciones ácido-base,
¿sí? Es un ácido, así que en presencia de una base dará el carboxilato. Puede formar cloruros de ácido por reacción con el cloro de tionilo. Puede formar anhídridos por reacción con cloruros de ácido. Ésteres por reacción con alcoholes. Amidas por reacción con aminas. Puede reducirse a un alcohol primario. Y bueno, la reacción ácido-base que habíamos dado anteriormente. Muchas de estas reacciones ya las vimos, la formación de cloruro, la reacción con cloruro de ácido, la reacción con alcoholes. Entonces, ¿cómo forma amidas? Bueno, en principio, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que, lo que les decía anteriormente, es una reacción difícil de que ocurra. Necesita de condiciones fuertes, drásticas. Y esto es porque si uno hace reaccionar un ácido con una amina, lo primero que va a obtener es una reacción ácido-base. ¿Sí? El carboxilato y el clorhidrato, mejor dicho, la sal de amonio, la sal de amonio. Con lo cual, para que esto siga reaccionando y se condense, requiero de calentamientos prolongados y a altas temperaturas. Pero si caliento un ácido con la amina, entonces a temperaturas elevadas obtengo la amida. Insisto, con esto no es la forma más efectiva de hacerlo, ¿sí? Una amida hacerla a partir del ácido. Bueno, nuevamente se reducen por tratamiento con hidruros metálicos, con hidruros metálicos como el hidruro de litio y aluminio. Recuerden que con el borhidruro de sodio no reaccionan. El primer paso va a ser una especie de reacción ácido-base, en donde el hidruro más el protón formarán hidrógeno y darán lugar a la formación del carboxilato. Pero sí va a haber la posibilidad de un segundo paso en el cual el hidruro ataca al carbono carbonílico al mismo tiempo que el oxígeno se une al aluminio. A diferencia del resto de las reacciones que vimos, el primer paso acá no será la regeneración del carbonilo con el oxígeno que está unido al aluminio, sino con el otro, que es el que tiene la carga negativa. ¿Sí? Entonces se genera, pero básicamente la reacción es la misma, así que no hay mucha importancia, no hay muchas consecuencias de esto. ¿Sí? El primer paso entonces será la reducción del ácido al aldehído. Una vez que se obtuvo el aldehído, sigue reaccionando, se reduce como cualquier aldehído, para dar lugar a la formación del alcohol. Entonces, nuevamente, como en todos los casos de los derivados de ácidos que vimos hasta ahora, el ácido se reduce en presencia del hidruro de litio y aluminio para dar el alcohol primario. Bueno, amidas. Las amidas entonces formalmente son el producto de reacción de un ácido con una amina o con amoníaco. Esto ya lo vimos, dijimos que las amidas no son básicas porque ese par de electrones está involucrado en la resonancia con el carbonilo, lo cual no solamente afecta a sus propiedades ácido-base, sino que hace que las amidas sean las menos reactivas de toda esta familia de compuestos. Tal es así que esta unión carbono-nitrógeno, tiene carácter de doble enlace. Bueno, ¿cómo se denominan? En el caso de las amidas primarias, se reemplaza la terminación, bueno, se saca la palabra ácido y se reemplaza la terminación ico por amida. En este caso, la amida proveniente del ácido acético se llamará acetamida. La proveniente del ácido 4-cloro-butanoico se llamará 4-cloro-butanamida. En este caso, la proveniente del ácido benzeno-carboxílico se llamará benzeno-carboxamida, o proviene del ácido benzoico, así que será la benzamida.
¿sí? Bueno, y así todo, ¿sí? Partimos del ácido que corresponda y reemplazamos la terminación ico por amida. Cuando la amida es secundaria o terciaria, la nombramos de la misma forma, pero ahora le agregamos aparte los sustituyentes en el nitrógeno. Entonces, por ejemplo, esta de acá es la proveniente del ácido propiónico, con lo cual será una propiónico o propanoico, ¿sí? Será entonces una propanamida. Pero como además tiene como sustituyente un ciclohexilo, será la N-ciclohexil propanamida. Esta que es terciaria proviene del ácido pentanoico, ¿sí? Así que será una pentanamida, pero tiene como sustituyentes un metilo y un etilo. Entonces los nombramos por orden alfabético, primero el etilo y después el metilo, y aclarando que están en el nitrógeno. O sea que será una N-etil, N-metil, pentamida, perdón. Se sintetizan entonces a partir del cloruro de acilo, que es el más reactivo de todos, por tratamiento con las distintas aminas. Amoníaco, amina primaria, amina secundaria, para dar la amida primaria, secundaria o terciaria respectivamente. A esta reacción se la denomina reacción de Schotten-Baumann, ¿sí? Y ocurre así: el ácido lamina y se agita, sin ningún tipo de solvente. Bueno, las reacciones, como dijimos anteriormente, son las menos reactivas de todas, entonces no van a formar, no van a dar reacciones de formación de ninguno de los otros grupos, de los otros compuestos de la familia de ácidos y derivados, sino que la única reacción que más o menos da con rendimientos aceptables son las hidrólisis. Las aminas entonces reaccionan en medio ácido o básico por calentamiento y en condiciones fuertes para dar en forma irreversible el ácido y la amina. Entonces, si la catálisis es básica, tenemos que considerar el mecanismo de catálisis básica con nucleófilo con carga negativa, que será el hidróxido, ¿sí? Entonces partimos de la amida, la tratamos con el hidróxido, ¿sí? Bueno, el mismo tratamiento de la catálisis básica que vimos acá arriba. La diferencia es que ahora, como estamos en un medio básico, el ácido carboxílico se convierte en carboxilato por medio de una reacción ácido-base. Y el amiduro que se está formando acá se convierte en una amina, en este caso en particular en amoníaco. Esta reacción está totalmente desplazada hacia los productos, precisamente por una cuestión de constante de acidez. Es mucho más ácido el ácido carboxílico que el amoníaco, está totalmente desplazada hacia el carboxilato, y el carboxilato no es reactivo frente a la sustitución nucleofílica, con lo cual el amoníaco no puede atacar y la reacción volver atrás. Por eso decimos que la hidrólisis en medio básico, básicamente de cualquier derivado de ácido, la hidrólisis en medio básico es irreversible, porque se forma un carboxilato. En cuanto a la hidrólisis en medio ácido, nuevamente es la misma que la catálisis ácida de cualquier reacción de sustitución, en donde el I será la amina y el protón o el nucleófilo será el agua. Entonces se protona, ¿sí? Hasta acá todo lo mismo. Y una vez que llegamos a este punto, en el que el carboxilato del ácido se desprotona, el amoníaco, o el amiduro, en este caso que se va como grupo saliente, en el medio ácido se protona, y ahora es este amonio el que no es lo suficientemente buen nucleófilo como para hacer que la reacción revierta. Entonces, de todos los derivados de ácidos, la amida es la única
cuya hidrólisis es irreversible, ¿sí? Precisamente porque es el único de los grupos salientes que tiene características básicas y que en el medio ácido se puede protonar. Y al protonarse no actúa ya como nucleófilo. Bueno, otra de las diferencias que tienen las amidas con el resto de las familias de derivados de ácidos es que cuando se reducen con hidruro de litio y aluminio, no forman alcoholes, sino que forman aminas. ¿Sí? Fíjense que la reacción es la reducción de este carbonilo con formación de una amina. ¿Cómo ocurre la reacción? Bueno, el primer paso es el ataque del hidruro, se forma este intermediario, que es el mismo que en todos los casos anteriores. La diferencia es que en este caso, esta sal, digamos, del oxidrilo, este óxido de aluminio, es mejor grupo saliente que el grupo amino. Entonces, es el amino el que dona su par de electrones y desplaza al aluminio, al alcóxido de aluminio. Se forma esta especie, que es un iminio, un ion iminio protonado, que ahora sigue reaccionando, ataca un hidruro, ¿sí? Al carbono que es una especie de carbono carbonílico, y se obtiene la amina. Entonces, esto es una reacción que confunde muchas veces, por eso quiero que la miren bien. La reducción, entonces, es como que desapareciera este carbonilo. El motivo, el grupo amino no es un buen grupo saliente, y es mejor grupo saliente el óxido de aluminio que el amoníaco. Entonces, dona su par de electrones y lo que se va es el oxígeno. ¿Sí? Lo que no tenemos en este caso es la formación del aldehído que teníamos en todos los casos anteriores. ¿Sí? Porque en los casos anteriores se regeneraba el carbonilo y se iba el sustituyente porque era mejor grupo saliente. Acá no ocurre esto. Entonces, estos son dos errores que son muy comunes. Uno es no darse cuenta que en la reducción se forma la amina y no el alcohol, y la otra es el reactivo. Cuando ustedes ven esta reacción, es una reducción, ¿sí? A diferencia de la reacción de Clemmensen que vimos para carbonilos, ¿sí? Acá no hay una reducción del carbonilo del tipo Clemmensen, eso solamente es para aldehídos y cetonas. Y esto es una reducción con hidruro de litio y aluminio. Bueno, acá les muestro el mecanismo del éster para ver la diferencia. ¿Sí? Sería estos dos de acá, son los pasos equivalentes, y acá se ve, como en el caso del éster, como el metóxido es un buen grupo saliente, se regenera el carbonilo y se va el metóxido. Acá ocurre lo contrario. Es el amino el que dona el par de electrones y el óxido del alcohol el que se elimina. Bueno, el último de los compuestos que vamos a ver de derivados de ácidos son los nitrilos. Los nitrilos no tienen la forma general de los derivados de ácidos, pero igual son considerados como derivados de ácidos por motivos que vamos a ver después, pero básicamente porque cuando se hidrolizan también dan lugar a la formación de un ácido. Entonces primero veamos un poquito lo que es la estructura. En el caso, bueno, el nitrilo, el carbono tiene hibridación sp, con lo cual tanto el carbono, el nitrógeno como el grupo directamente unido estarán en la misma línea, ya no solo en el mismo plano, sino en la misma línea, separados por ángulos de 180 grados. Se nombran como derivados del ácido carboxílico de la cual provienen, pero reemplazando la terminación oico por O-nitrilo. Entonces, si este que viene del ácido metanoico será metanonitrilo. Este que viene del ácido acético
será el acetonitrilo. ¿Sí? En este caso es el etano dinitrilo. En este de acá proviene del ácido butanoico, en particular del 3-metilbutanoico, entonces será el 3-metilbutanonitrilo. Y este que proviene del ácido benzoico será el benzonitrilo. Bueno, perdone. Ay, la verdad que no sé por qué está acá esta transparencia. Me quedó mal ubicada, disculpe, ya se las había mostrado antes. Bueno, seguimos con la parte de nomenclatura. Perdón, me quedé colgada. Entonces, cuando hay otro grupo, cuando es el único grupo funcional, es un nitrilo. Ahora, cuando tenemos otro grupo funcional prioritario, como es el caso del ácido carboxílico, se denominan con el prefijo ciano. Entonces, este es el ácido hexanoico, que tiene como sustituyentes un bromo en 3 y un un ciano en 5. Entonces el grupo será, el ácido se denominará ácido 3-bromo 5-ciano hexanoico. En este caso, que era el ácido ciclohexano carboxílico, tendrá como sustituyente en 3 a un grupo ciano. Entonces es el ácido 3-ciano ciclohexano carboxílico. En cuanto a su forma de preparación, ya la han visto varias veces, es una reacción del tipo SN2 entre un halogenuro de alquilo y un cianuro. ¿Sí? Entonces el cianuro actúa como nucleófilo, ataca al halogenuro de alquilo, dando un nuevo nitrilo, en el cual se produjo la formación de un nuevo enlace carbono-carbono. Insisto, esta es una reacción del tipo SN2, en la cual el halogenuro tiene que ser reactivo frente a este tipo de sustitución. No hay muchas reacciones importantes porque es muy poco reactivo, es menos reactivo que las amidas, pero pueden hidrolizarse, como dije recién, para dar ácidos carboxílicos. Si la reacción es en medio ácido, dará el ácido carboxílico, si la reacción es en medio básico, dará el carboxilato. Y también se reducen para dar lugar a la formación de aminas primarias. No lo puse acá, pero en cuanto a reactividad, es menos reactivo que una amida, y todos los pasos, nada más que para que entiendan por qué es así. Cuando yo tengo el nitrilo, y lo hago reaccionar con un nucleófilo, el primer paso será el ataque acá, y este viene para acá, y se obtiene, voy a escribirlo así, esta especie, que es muy similar a una amida, ¿sí? Por eso tiene una reactividad muy parecida a las amidas, y da el mismo tipo de productos que las amidas, en particular la reducción. ¿Sí? El primer paso de esto es la formación de una imina de este tipo, donde esto es un hidrógeno, y de ahí el más sigue reaccionando para dar la amina primaria. Bueno, y acá lo que les quería dar es un resumen de las reacciones de reducción, porque suelen tener da lugar a bastante confusión. Hidruro de litio de aluminio y borhidruro de sodio reaccionan de la misma manera, pero no tienen la misma fuerza o la misma reactividad. Entonces, el borhidruro de sodio solamente va a reaccionar con aldehídos y cetonas. Y acá tenemos el formaldehído
un aldehído genérico, una acetona genérica. Reaccionan tanto con hidruro de litio y aluminio como con borhidruro de sodio, para dar metanol en el caso del ácido fórmico, del formaldehído, alcoholes primarios en el caso de los aldehídos y alcoholes secundarios en el caso de las cetonas. Ambos reactivos pueden usarse, sin embargo, nunca voy a usar hidruro de litio y aluminio si puedo usar borhidruro de sodio. No solamente, o sea, por muchos motivos. Para empezar, el precio. El borhidruro de sodio es mucho más barato que el hidruro de litio y aluminio. Segundo, las condiciones en las que tengo que manejarme. El hidruro de litio y aluminio requiere del uso de cámaras anhídridas, porque mínimas condiciones de humedad lo hacen explosivo. Entonces, si yo puedo trabajar en la mesada, trabajando con una espátula, no voy a elegir trabajar en condiciones extremadamente anhídridas. Y además por los solventes que puedo utilizar. Con el borhidruro de sodio puedo usar solventes próticos como el etanol, o como un alcohol. Agua se puede usar en medios básicos, y hasta ahí. Pero puedo usar solventes próticos. Con hidruro de litio y aluminio de ninguna manera puedo usar un solvente prótico. Sin embargo, si quiero reducir cualquier derivado de ácido, e incluso un ácido, no puedo usar borhidruro de sodio porque no lo voy a lograr, así que ahí sí tengo que usar el hidruro de litio y aluminio. En el caso de cualquier de ésteres, ésteres, anhídridos, cloruros de ácidos y ácidos, la reducción dará lugar a la formación de alcoholes primarios. En el caso de las amidas, la reducción da lugar, de las amidas y de los nitrilos, la reducción da lugar a aminas. Bueno, hoy terminamos más temprano, pero bueno, esto era todo lo que quería mostrarles de ácidos y derivados. ¿Tienen alguna consulta?